Saludos, mis amados hermanos, queridos amigos que ven esta transmisión, que están viendo este contenido, este video. Bienvenidos a un día más, a un espacio más con la Iglesia del Cordero de Dios en estos domingos de escuela dominical. Es un placer seguir acá con ustedes, seguir compartiendo la maravillosa palabra del Señor, un regocijo gigantesco. Hoy estamos entonces acá de nuevo para darle continuidad a la serie que empezamos hace un par de semanas atrás. Es la serie acerca de la resurrección vista desde el enfoque del apóstol Pablo, que dedica el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios totalmente al tema de la resurrección como un punto central y neurálgico de todo lo que es el Evangelio. Sin la resurrección, todo lo demás, el Evangelio, las bases de la fe cristiana, están sin sustento. Como le dije hace un par de semanas atrás, empezamos esta serie. Les invito a nuestro contenido. Los estudios anteriores los puede conseguir tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube, que va a salir por acá. Por acá está, este es nuestro canal, Iglesia El Cordero de Dios, PZLA. Para que vayan, se suscriban, le den a la campanita, like, y si lo pueden compartir, si lo quieren compartir, será de mucha bendición para todos, porque así nos ayuda a nuestra misión de que la palabra llegue a todos los rincones y usando todos los medios que el Señor pone en nuestras manos. Entonces vamos a orar para iniciar este estudio del día de hoy, para que el Señor sea el que tenga el absoluto control y dominio de todo lo que vamos a compartir en este tiempo. Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, te damos gracias por todo, Padre, por este día. Gracias por las maravillas que nos muestra, gracias por las bendiciones, Señor, por lo que nos protege, por lo que nos guarda, Señor, por lo que no nos enteramos, Señor, que de los peligros que nos acechan, pero tú, Señor, has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tu promesa es fiel, Señor, porque fiel eres tú, Padre y verdadero. Padre, sé tú tomando la guía, el control a través de tu maravilloso Espíritu Santo, Padre, de todo lo que vamos a compartir en el día de hoy, que esta enseñanza sea tu enseñanza porque está basada en tu palabra, Señor, y que llegue lo que tú deseas que llegue a cada corazón y haga la palabra la obra que tú deseas que haga en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendigo a las personas que van a ver este contenido, Señor, a todas, a sus familias, Padre, y bendigo también a aquellos que pronto también llegarán a tus pies, Padre, a través de la predicación del Evangelio, que es nuestra misión acá en la tierra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que sabemos que ya estás haciendo, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, hoy vamos a continuar con la tercera parte de este estudio de la primera carta de los Corintios, capítulo 15. En este capítulo 15 hemos desarrollado un tema, como les dije, central para la fe, que es la resurrección, la doctrina de la resurrección. Es de lo más importante para nuestra fe cristiana. Empezamos la primera semana con la argumentación que hacía Pablo acerca principalmente del Evangelio y lo crucial, lo transversal, que es a través de todo el Evangelio, la resurrección. La resurrección como fundamento del Evangelio, el Evangelio que es la vida, la muerte, sepultura y la resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que el Señor nos manda y la resurrección es el centro de esto. Luego, la semana pasada vimos lo que denominamos, o lo que titulamos, las consecuencias de negar la resurrección por la confusión que había en la iglesia de Corinto acerca de no tenían duda acerca de la resurrección de Cristo, pero tenían duda acerca de la resurrección de ellos. Entonces, Pablo, en la semana anterior vimos que les expuso todo lo que son las consecuencias de ese condicional, que si el Señor no hubiese resucitado, todo lo que hubiese pasado. En el día de hoy, Pablo nos va a llevar en este estudio las implicaciones del hecho de que realmente Cristo ha resucitado. Cristo está resucitado, resucitó el tercer día y hoy sigue resucitado y más vivo que nunca.
Entonces, en el mensaje de hoy cubriremos de los versículos 20 al 28 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 15. Les invito, yo voy a compartir los versículos, lo vamos a leer todo al principio, pero después cuando vayamos haciendo el estudio por versículo, importante que usted tenga su Biblia a su mano, puede ser la Biblia al teléfono, como le sea más cómodo, para que siga cada verso a verso, tome las notas, raye la Biblia como a usted le parezca, o un cuaderno, pero para que se involucre con nosotros en esta maravilla que es la palabra del Señor. Vamos a entonces hacer este estudio que hemos titulado para el día de hoy, Más ahora, Cristo ha resucitado. Vamos a leer entonces de los versos 20 al 28, todo el pasaje, se los voy a compartir acá y luego iremos entonces haciendo el análisis uno a uno. Dice la palabra del Señor, que el versículo 20, mas ahora Cristo resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin. Y cuando Él entregue el reino de Dios y al Dios Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas les están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y versículo 28, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, mis queridos hermanos, esto es lo que vamos a compartir el día de hoy, este pasaje de los versos 20 al 28. Va a estar estructurado en tres partes primordiales. Les voy a compartir acá lo que es la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. La primera parte, que corresponde a los versículos del 20 al 22, que es la vida y resurrección por medio del postrer Adán. Luego la segunda parte, que corresponde a un solo versículo, pero con bastante sustancia, que es el orden en que resucitarán los muertos. Y la última parte de este pasaje, que es la proclamación de la victoria de la resurrección de Cristo. A eso va a comprender los versos desde el 24 hasta el 28. Entonces, esa es la estructura de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Comenzamos entonces con la primera parte, el versículo 20, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo empieza acá con una gran afirmación. Pablo pasa de la argumentación que vimos la semana pasada, donde demostró que era imposible soslayar el hecho de la resurrección. Ahora viene con una afirmación sublime y sin rodeo que resume toda la doctrina cristiana. Con respecto a la primicia, los judíos, era una costumbre judía que apartaban las primicias de la cosecha. Las primicias son lo que llaman también los primeros frutos de la cosecha. Ellos los apartaban y de esa cosecha que reconocían que Dios le daba cada año, y esto lo celebran 50 días después de la Pascua. 50 días, que es de ahí donde viene el término Pentecostés. 50 días. Penta, que es de 50 días después de la Pascua. Los judíos entonces agarraban estos primeros frutos, lo primero de la cosecha, y se lo llevaban, en este caso, en esta fiesta al sacerdote, que el sacerdote simbólicamente se los recibía, estos frutos, y con sus manos los mecía, de manera que también simbolizaba la victoria que le estaba dando el Señor. Esto con respecto a la primicia. Luego dice que esa primicia, esos primeros frutos, en el hecho de la resurrección es Cristo. Pero si nosotros leemos en la Biblia, seguramente nos vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento, inclusive durante el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿sí?, hubo otras resurrecciones.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está el hijo de la viuda de Sarepta que fue resucitado por Elías, y durante el ministerio de Jesús también, Jesús mismo obró varias resurrecciones, la más conocida quizás la de Lázaro. Sin embargo, ¿por qué estas resurrecciones no son consideradas el primer fruto? Porque todos los que fueron resucitados en aquel tiempo volvieron a morir. Todas esas personas no escaparon al final de la muerte, no escaparon del envejecimiento, no escaparon del tiempo y volvieron circunstancialmente, eventualmente, volvieron a morir. Pero a diferencia de esto, la diferencia de esto y por qué Cristo sí es considerado, porque Cristo resucitó para no morir jamás, sino que fue más bien glorificado y ahora Él promete resucitar para vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Luego en los versículos 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo aquí considera a Adán como un tipo de Cristo. En la Biblia hay tipos y antitipos. El tipo es como la sombra en el Antiguo Testamento, el que hace la sombra, en este caso el personaje principal es Cristo, y el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento sería Adán. Esta comparación que hace Pablo acá, también él la da con mucho más detalle en la primera carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, si lo quieren leer con más detalle, tomen nota. Todo lo que nos está presentando Pablo acá en este par de versículos como resumido, empaquetadito, ahí en ese pasaje del capítulo 5 de Romanos, lo podemos ver con mucho más detalle. En función del tiempo, para no perder el ritmo del mensaje de hoy, solo voy a mostrar un par de versículos de ese pasaje para ilustrar el concepto que es el que se quiere resaltar en este momento, que es el concepto de la aplicación de la justicia divina, la aplicación del único justo, porque no hay justo sino uno, sino el Padre, y es el único que entiende y reparte la justicia. Le voy a compartir en el Romanos capítulo 5, le voy a compartir los versos 18 y 19. A ver, dice acá, Romanos 5, 18 y 19 dice, pues así tal como por transgresión resultó la condenación de todos los hombres, también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de los muchos serán constituidos justos. Esto es lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Nos habla de la justicia. Dice que el pecado y la transgresión entró al mundo y toda la raza posterior a Adán quedó bajo condenación por la desobediencia de uno, que fue Adán. Muchos dirán, pero bueno, la que comió la manzana fue Eva, pero si ustedes leen con detalle en Génesis, la instrucción se la dio Adán, se la dio Dios a Adán en ese momento, la instrucción de lo que debía y no debía hacer. Y si también leen en ese mismo capítulo en Génesis, en capítulo 2 y 3, se van a dar cuenta que cuando ocurre la transgresión, el Señor el primero que busca para pedirle cuentas es Adán. Entonces por Adán se considera que entró la transgresión, que entró el pecado, y por un hombre, entonces Dios lo iguala, y por un hombre, por ese hombre que es Cristo, que no escatimó ser Dios, para venir acá a encarnarse y ser hombre y siervo, entonces hizo lo más justo que hay para el Señor es eso. Por un hombre entró el pecado, y por un hombre entra la gracia y el perdón de esos pecados. Entonces, esto es lo que quiere resaltar el Señor acerca de la justicia y lo que domina el postrer Adán, que es Cristo. Luego vamos a la segunda parte, que es el orden en que resucitarán los muertos. Vamos a leer acá el versículo 23, que dice, pero cada uno en su debido orden, hablando de la resurrección, que es el mismo tema. Cristo, las primicias, como ya vimos al principio, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el orden que habla acá Pablo, en griego la palabra tagma, indicado acá en este versículo, es el orden de la resurrección. Entonces esta resurrección se inicia con Cristo
que ya vimos que es el primer fruto, también se considera la garantía como el pago por adelantado que asegura lo que viene después. Y luego, dice Pablo acá, resucitarán los que son de Cristo, ¿cuándo? En la venida del Señor. ¿Quiénes son? Fíjense que no dice los creyentes o usa una palabra o usa una frase más contundente para la que dice los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Dice que aquellos que son de Cristo, de la simiente, son los herederos también de las promesas, porque los que son de Cristo son los que Cristo vive en ellos y Cristo es el que gobierna sus vidas. Entonces, somos unos con Cristo porque Cristo está en nosotros. Entonces, más profundo y más contundente que los creyentes, los que son de Cristo resucitarán después en la venida del Señor. La palabra que define acá en griego para la venida del Señor y en general para la segunda venida es la palabra griega parousia o parusía. Depende de lo que quiera decir bien o mal, no mentira, parusia o parusía. Los escritores del Nuevo Testamento usaron con frecuencia esta palabra para referirse al hecho escatológico de la segunda venida del Señor. Entonces, cuando se habla de escatología, la escatología es el estudio de los tiempos finales. Y ese estudio a veces de los tiempos finales que implica la profecía, el apocalipsis, muchas veces es algo que muchos o algunos evitan y no es de su agrado, pero para otro, como es mi caso, esto es un hecho que es bastante apasionante. Yo soy de esas personas que cuando leen un libro, de repente vas y ojeas al final para saber cómo termina, entonces ya te vas leyendo más tranquilito porque sabes que el héroe va a estar vivo o no. Y en este caso, es lo que nos dice. Cuando lee usted el Apocalipsis, es victoria tras victoria tras victoria, después de la batalla, después los que perseveremos, los que lleguemos hasta el final, vamos a salir victoriosos y estaremos juntos con el Señor en un cielo nuevo, con una tierra nueva, en una nueva Jerusalén, viviendo con Él para siempre. Entonces, imagínense usted que, qué sé yo, si usted es caraquista, magallanero, o mejor aún, si es guairista, si usted va al estadio, está viendo el partido, y en el primer inning le hacen 18 carreras a su equipo y usted se siente y sigue viendo el partido con la certeza que al final del juego su equipo va a ser el ganador. Esa es la certeza que debemos tener nosotros en este sentido. Entonces, lo importante de saber el significado de esta palabra parusia, voy a compartirles acá el concepto rápidamente. Perdón. Parusia. Dice, la parusia significa venida, venir para quedarse, una presencia continua, estar en persona, advenimiento, denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Eso es la parusia. Eso es lo que nos quiere decir acá, en este caso, el apóstol Pablo acerca del significado de esta palabra. Entonces, la parusia quiere decir entonces, primero nos da el entendimiento y la certeza de que es una venida presencial, de que Cristo en persona, el mismísimo Cristo, esa es la palabra, de la misma forma que Él se fue a los cielos, regresará a la tierra. Entonces, no es un hecho espiritualizado como algunos lo quieren hacer ver. Hay gente que dice que sí, bueno, que Cristo igual, de cualquier forma, Él viene y está todos los días en nuestras vidas. No, Cristo viene, Cristo regresa de manera física, como dice acá, es un advenimiento, una venida presencial. Entonces, este evento nos dice, por un lado, eso que no es espiritualizado, y el otro que no es un evento invisible, que es un evento que la Biblia lo explica glorioso, la venida del Señor, ya que Cristo, como dice en Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Entonces, este evento de la resurrección en general, y es consenso de todos, está descrito de la resurrección y arrebatamiento en la venida del Señor, está descrito en la primera carta de Pablo también a los tesalonicenses, en el capítulo 4, donde se explica también la parusia y la parusia venida del Señor y el evento de la resurrección. Entonces vamos a ver primera de Tesalonicenses
Vamos a leer los versos 15, de los versos 15 al 17. Los comparto por acá. Me permiten un segundo, por favor. Leemos acá. Un segundo. Disculpen un segundito, por favor. Ok. Entonces tenemos la primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Disculpen el error técnico acá. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, a los que murieron. La venida del Señor, la que está resaltado la palabra ahí en otro color, que es la misma palabra que vimos ahorita, la parusia, que es la venida del Señor. Luego el versículo 16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y ahora viene el evento que dice Pablo acá, ¿cuándo ocurre la resurrección? En la venida, porque dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego el versículo 7 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos, van primero, luego nosotros con ellos, nos arrebatados, llevados hacia las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Este es el evento, mis queridos hermanos, que define la parusia, que es la venida del Señor, y el Señor nos está diciendo, en la venida es la resurrección de los muertos. Y en la resurrección de los muertos se levantan primero los muertos que son de Cristo y luego Cristo levanta a su iglesia, a los creyentes, a los que perseveraron, los levanta en ese momento y eso es lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Fíjense que dentro de la venida de Cristo se desatan o vienen consecuentes una serie de otros eventos. Entonces, eso es lo que le dice Pablo a los tesalonicenses en esta carta, le describe cómo es esto, porque ellos tenían la inquietud en ese tiempo y de hecho si leen el pasaje completo, el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, verán que Pablo le dice que al final lo que resume es que no por este evento y porque vamos a ir con el Señor y porque el Señor vendrá por nosotros, no debemos entristecernos, dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que dicen que, bueno, que la muerte es el fin. Nosotros tenemos la esperanza de volvernos a encontrar con nuestros seres queridos que ellos se adelantaron, por eso solemos decir que partieron primero y nosotros, cuando Cristo venga por su iglesia, si estamos muertos, nuestros cuerpos serán levantados y si quedamos vivos, también nos uniremos con el Señor en el cielo. Luego, poco tiempo después de haber escrito esta primera carta a los tesalonicenses, Pablo le escribe una segunda carta donde uno de los temas principales, creo que el tema central de esta segunda carta es de nuevo el tema de la venida del Señor, porque ya Pablo le había dicho en la primera carta esto acerca de la venida para que no se entristecieran, pero ahora había la mala enseñanza o la falsa doctrina de que ya ese evento había sucedido, que ya los muertos habían levantado, entonces como los tesalonicenses dicen, bueno, nosotros nunca vimos algo igual, no sabemos cómo era, entonces seguramente sí pasó y estaba la preocupación porque dice que ellos entonces se sentían que se habían quedado y el Señor ya había levantado a su pueblo. Entonces Pablo le escribe esta segunda carta, de esta segunda carta le voy a resaltar nada más un par de versículos en el capítulo 1, en el capítulo 2, nada más para realzar o terminar de ilustrar el evento de la segunda venida, como lo toma el apóstol Pablo. Se los voy a compartir también por acá. Primeramente, en la primera carta, la segunda carta a los tesalonicenses, le voy a compartir el versículo, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7, que dice, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, hablándole a los tesalonicenses, y daros alivios a vosotros, que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado, ¿de dónde? Desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Este es el mismo evento, y luego Pablo sigue en el capítulo 2, retoma otra vez el punto
de la parusia, de la venida del Señor y el arrebatamiento. En el capítulo 2, los versículos 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida del Señor, esta es la palabra parusia, la venida del Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, que es lo que estamos viendo, que levantarán primero los muertos y después iremos nosotros los que permanezcamos, como decía Pablo, los que estén vivos serán levantados. Pues entonces a nuestra reunión con Él, dice luego, para completar el contexto, dice: os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. El día del Señor es el mismo evento de la venida del Señor. El día del Señor es la forma que en el Antiguo Testamento los profetas solían definir, o de esta manera solían referirse a la venida del Señor. El día grande y maravilloso, dice algunos como Joel, Isaías, muchos profetas en el Antiguo Testamento se referían al día maravilloso para algunos y terrible para otros, que es el día del Señor. Entonces, esto nos resalta el apóstol Pablo acerca de la venida, y también de la misma manera, el mismo evento con los mismos elementos, nos los muestra Mateo en su capítulo 24, que es el sermón del monte, donde él le explica, está respondiendo una serie de preguntas a algunos discípulos, y en esas preguntas que hace a los discípulos es la señal de su venida. Y en el versículo 30 y 31 del capítulo 24 de Mateo, se los muestro también acá, versículos 30 y 31, dice la palabra del Señor. Dice: entonces aparecerá del cielo la señal del Hijo del Hombre. Así se refería al Señor Jesucristo con su tiempo que estuvo en la tierra. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Inclusive lo dice cuando fue juzgado. Y todas las tribus de la tierra harán duelo. Y dice luego: lo que tendrán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes, mismo evento que le dijo a los tesalonicenses, con poder y gloria. El que vino primero a ser juzgado viene ahora a hacer juicio, viene con poder y con gloria. Y luego dice: él enviará a sus ángeles. Recuerda que decía antes en Tesalonicenses que venía con sus ángeles llama de fuego. Esos ángeles vendrán con una gran trompeta, dice, y reunirán ¿a quién? A sus escogidos, que son su pueblo, que es la iglesia. La iglesia es la conjunción de todos aquellos que aceptan a Yeshua, a Jesús, como su Salvador y su Redentor. Y dice que recogerá a sus escogidos, los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto lo referencia también no solamente Mateo en su Evangelio, sino Mateo es el que da más detalle de todos estos eventos. De hecho, Mateo 24 lo pueden revisar y es un paralelo en Apocalipsis 6 de los eventos de los sellos y todos los eventos de la tribulación. Y Lucas y Marcos también nos referencian. Lucas en el capítulo 21, en Marcos en el capítulo 13. Los invito también a que los lean. El mismo evento de la venida del Señor Jesucristo, como lo dijo el pastor en su momento. Los evangelios nos dan la misma visión, o la visión, o varias visiones de un mismo evento, que como si estuviéramos viendo un estadio, un partido de fútbol, y vemos la jugada desde varios ángulos. Esto es más o menos lo mismo en los evangelios. El mismo evento, unos relatan otras cosas que no relataron en los otros, y en el conjunto tenemos mucha más información acerca de este evento. Luego el mismo Mateo, en el capítulo siguiente, en el capítulo 25, que habla del juicio de las naciones, en el versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos, ¿quién? Sus santos, los santos ángeles con él. Siempre hace referencia al Hijo del Hombre, que viene ¿con quién? Con sus santos ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Por eso el que vino antes y lo juzgaron, viene ahora como juez sobre todas las naciones. Viene ahora a sentarse en su trono, y sobre su trono hará juicio. Entonces, esto es lo que quizás tomé un poco más de tiempo en este espacio, porque me parece sumamente importante. Este pasaje, o este hecho de la segunda venida, está descrito en numerosos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en Isaías, Joel, el mismo Daniel, las profecías del Antiguo Testamento. Lo vemos en Pablo, en Lucas, en Juan, en toda la extensión, en Pedro, en la segunda epístola de Pedro, en toda la extensión de la Biblia. Un hecho central, o el hecho central, es la venida del Señor Jesucristo. Ese Cristo resucitado regresará.
Entonces, esto, mi hermano, este evento hay que dedicarle un tiempo aparte, una enseñanza aparte, pero Pablo lo trae acá como el día y el evento donde va a ocurrir la resurrección, en la que él está haciendo referencia. Él no abandona el tema de la resurrección, pero dice que va a ocurrir en ese día. Y creo que vale la pena, sobre todo para nuestros amigos que están iniciando en el conocimiento del Señor, saber de este maravilloso día, cómo lo describe la palabra. Es un día glorioso, como le dije, para nosotros los que no solamente lo esperamos, sino que lo anhelamos. Muchas veces nosotros pensamos, me incluyo, en la segunda venida, o se nos escapa por un tiempo, pero viene épocas como esta de la pandemia y empiezan a ver la conjunción de los eventos y dice, bueno, pareciera que todas las señales están puestas, pero realmente la segunda venida del Señor es algo que deberíamos tener nosotros todos los días como algo en qué pensar, y nos dicen todos los evangelios al final que debemos estar velando. Velando es orando y estar pendiente para que no nos agarre por descuido la venida del Hijo del Hombre. Dice que vendrá como ladrón en la noche, pero para aquellos que no estén pendientes, para aquellos que no están velando ni orando, para aquellos que están descuidados, entonces sí serán sorprendidos, pero para los que estén pendientes de la venida, estaremos esperándolo con ansias, con anhelo, la venida del Señor. Pero ese día también será un día terrible para todos aquellos que han rechazado o que se han levantado en contra del Señor. Va a ser un día terrible porque, como dice el mismo Mateo en capítulo 25, vendrá a ser juicio. En Mateo 25, en Apocalipsis 20, nos muestra el juicio de diferentes maneras. Entonces, quería entonces darle, pero con contexto bíblico, más allá de mi palabra, por eso mostraré varios versículos, que es un evento grandioso y maravilloso de la venida del Señor. El Señor, este mismo evento que Cristo regresa, quizás ha sido el centro de muchas burlas para muchos de los cristianos por mucho tiempo. Inclusive, debo confesar, yo en mi tiempo fuera del Señor, en mi tiempo que no conocía al Señor, también uno hacía hasta chistes, decir, bueno, Cristo viene, como que algo que no va a pasar nunca, ¿no? Y Cristo no viene, mis hermanos, quizás no porque lo hayan dicho sus abuelos, sus tatarabuelos, se lo haya dicho alguien más. Cristo viene porque la palabra dice que Él regresará. Y la palabra es inerrante, la palabra es inspirada por Dios, la palabra es perfecta. Si la palabra dice que Cristo regresará, no hay ninguna duda en nuestro corazón que así será. Ahora vamos a entrar a la tercera parte, que es la victoria de la resurrección de Cristo. Vamos a leer de los versículos 24 al 28. Permítanme, el versículo 24 dice, entonces, luego de este evento de la venida y la resurrección, vendrá el fin. Cuando Él, hablando de Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Después de la resurrección de los muertos, Pablo nos dice que lo que sigue es la victoria de Cristo. Cuando Él triunfe sobre todos sus enemigos, cuando acabe con toda autoridad y todo poder que hoy rigen sobre la tierra. Hay un versículo, disculpe que no recuerdo exactamente dónde dice, que el príncipe de este mundo lo llama el Señor Jesús al diablo. Que el diablo reina sobre este mundo. Este mundo el diablo tiene algún dominio, alguna autoridad. Pero en ese momento, cuando el Señor Jesús regrese, Él va a abolir todo dominio y toda autoridad que se esté ejerciendo en la tierra y va a quedar solamente la de Él. Cuando el Señor desate su ira sobre sus enemigos, y dice la misma palabra que nosotros no estamos puestos para la ira, por eso vamos a ser levantados ante que la ira se desate. Cuando se desate esa ira sobre sus enemigos, acabe con todos sus enemigos, ahí vendrá entonces la consumación de la victoria del Señor. La palabra que está escrita aquí, el fin, es precisamente en griego telos, que se traduce como consumación. Para mí, para lo magnífico que es este evento y lo grandioso y todo lo que implica este evento, creo que a lo mejor esta palabra se quedó corta, pero bueno, esa es la palabra que tenían disponible, la que hay disponible para definir esto. Espiritualmente el contenido es mucho más poderoso. Cristo entregará entonces en ese fin, entonces Cristo entregará el dominio de todo a su Padre. Pablo resalta que existe una íntima relación entonces entre este hecho de la resurrección
y la misión que Dios le encomendó a su Hijo. El plan de redención suprema, o sea que el propósito que tiene el Señor supremo, un propósito sobre todo. Tenemos propósitos cada uno individualmente, pero todo se alinea con un propósito mayor, que es el propósito del Señor. Este plan de resurrección, de redención suprema, es la manifestación de la gracia de Dios en todo. Es la manifestación de la gracia, la redención. Entonces, este plan pertenece a las cosas de la eternidad, como dice, porque son de Dios y Él es eterno. Todas las cosas que pertenecen a Él también son eternas. Y la misión de ejecutar ese plan está entonces, le corresponde a ejecutarla a... Esto es un propósito divino que le corresponde a su Hijo, se lo encomendó a su Hijo. Así de esta manera manifestará a Dios a través de su Hijo y la victoria de su Hijo toda la autoridad cuando al final no exista más el mal. Dios deja que siga subsistiendo el mal, pero muchos se preguntan, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? El mal tiene su día contado, su momento específico en que Dios dice no más, y es el día que Dios descarga su ira sobre esta tierra después que nosotros nos haya levantado, y todo el que quede, todos los enemigos, Dios lo va a acabar. Entonces, así de esta manera, Cristo recupera el dominio de todas las cosas. Ya no habrá ningún otro dominio, ya no habrá más autoridad que la de Él. Pues como está escrito, Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. No hay más nadie sobre ese nombre, es el nombre sobre todo nombre. Entonces, Pablo dice que Cristo entregará al Padre que el reino. Aquí no, si pudiese ser más enriquecido, Pablo nos regala y nos introduce también el concepto de reino. El reino que va a ser entregado al Padre. Este reino, para mí, disculpa un segundo, este concepto de reino lo podemos ver ilustrado, yo les recomiendo, en Mateo, en el capítulo 13, ahí hay varias parábolas que usa el Señor, para todas dicen, el reino de los cielos es semejante a, para hacer una ilustración, una comparación, utiliza parábolas del Señor para enseñar a los discípulos, en este caso, y a todos los que lo escuchaban, acerca del reino de los cielos. Este concepto de reino, una de las parábolas que está ahí es la parábola del trigo y la cizaña. Creo que es una parábola perfecta que nos da el entendimiento del reino en dos tiempos o en dos partes. Uno que es la cosecha, cuando esa parábola dice que salió un hombre un día al campo, voy a parafrasear, y sembró la semilla, y luego la semilla, cuando empezó a crecer el trigo, creció con él también la cizaña. La cizaña es una mata, es monte, una enredadera maligna. Y unos labradores le preguntan que sí, procedían a cortar la cizaña para que el trigo creciera solo, y el Señor dice, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Luego más adelante, en ese mismo capítulo 13, dice Cristo explica esta parábola. Cristo dice que el que siembra la buena semilla es Dios, el campo es el mundo, no es la iglesia nada más, es el campo donde siembra la semilla, es el mundo. Seguramente la iglesia habla de trigo y cizaña, pero el mundo es el campo, el que siembra la cizaña es el diablo. Y el Señor dice que llegará el tiempo de ya el Señor sembró la semilla, que fue la instauración del reino. El reino está ahorita instaurado, mas será, cuando venga Cristo en la segunda venida, será consumado. El reino está, Cristo reina, Cristo está reinando hoy en día. El reino está instaurado, él vino e instauró el reino, y el reino en su segunda venida será consumado. Entonces dice la parábola que es necesario que crezcan el trigo y la cizaña, y llegará el momento de la siega. Cuando llega el momento de la siega, es el momento que dice que los segadores, ¿quiénes serán? Los ángeles, dice esa parábola. Constante con lo que hemos venido hablando, que el Señor, son los ángeles los que harán la cosecha, en este caso la siega, levantarán la cizaña, dice que la tirarán al fuego para que arda, haciendo referencia al infierno, y el trigo lo guardarán para la gloria del Señor. Esta parábola nos dice entonces que el Señor vino la primera vez a sembrar la semilla y vendrá por una segunda vez a cosechar. Cosechará entonces el Señor, siembra y cosecha.
son las dos partes del reino. Entonces, la siembra y luego la cosecha, este siglo y el siglo venidero, y cosecharán sus ángeles. Entonces, en esta parábola también se las recomiendo. El capítulo 13 de Mateo hace una semejanza acerca de este concepto que Pablo lo introduce acá como el reino que el Señor, Cristo, entregará al Padre. Ese será el reino ya consumado. Luego versículos 25 y 26 dicen, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 26 dice, y el último enemigo en ser abolido es la muerte. La consumación entonces de esta obra, de esta tarea divina que fue encomendada al Señor, no va a estar completa hasta que todos los enemigos de Cristo sean vencidos. Dice gráficamente acá que todos se han puesto debajo de sus pies. Acá quiere decir, yo le voy a pedir unos par de minutos de atención para todos aquellos que están siendo alcanzados por el Señor, que están siendo cada día más, está siendo más cerca del Señor. El Señor los está rodeando y los está trayendo con esos lazos de amor como ha hecho con todos nosotros, pero que aún no han dado el paso definitivo de declarar con su boca y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio y su resurrección, y tener al Señor como único y suficiente Salvador. Cuando nosotros hablamos, queridos amigos, de que dice acá que todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies, sí, aquí lo primero que nos viene a la mente son los enemigos que inclusive se nombran acá, que son los enemigos relacionados con el diablo, que es su enemigo principal, que es el diablo, es la carne. Pensamos en eso, pero yo quiero compartirles un par de versículos acá para que reflexionemos acerca de esto. Yo quiero compartirles un par de versículos en el capítulo 5 de Romanos. Les voy a compartir los versículos del 8 hasta el 10. Me permiten un segundo, se los comparto. Romanos 5 del 8 hasta el 10. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira, lo que hablamos ahorita, por medio de él, de Cristo. Y el 10, donde está lo que le quiero resaltar, lo que está ahí en naranja, dice, porque si cuando éramos, ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios a través de ¿qué? De la muerte de su Hijo, del sacrificio, de aceptar ese sacrificio, de tener fe en ese sacrificio, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir acá? Que la forma de reconciliarnos nosotros, los que hoy somos creyentes con el Señor, fue a través de la aceptación de su sacrificio y la muerte de su Hijo. Por eso decimos que somos lavados por su sangre. Y todo aquel, como le dije la semana pasada, y que como dice, mejor dicho, la Biblia en Juan capítulo 8, no hay medias tintas, o somos hijos de Dios o son hijos del diablo, no hay más. Entonces todos los que no estén dentro de esa potestad de ser hijo de Dios, dice acá, antes cuando estábamos en el pecado, cuando estábamos en el mundo, éramos hijos del diablo y éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Algo para que tengamos en cuenta cuando dice Dios que va a poner acá a todos sus enemigos a sus pies. Luego el versículo 26 dice que el último enemigo será la muerte. La muerte es enemigo poderoso, que es consecuencia del pecado, porque esa es la palabra que la paga el pecado, es la muerte. Fue anulada. Aquí se usa la palabra griega en este versículo cartageo, para que se cumpliese el propósito original de Dios con la victoria sobre este postrer, el último enemigo que es. El último enemigo que va a ser derrotado es la muerte. Y eso será entonces la consumación total de la obra de resurrección. Esto lo veremos de nuevo más adelante, en quizás la semana que viene, que vamos a profundizar un poco más sobre este postrer enemigo, sobre la muerte. Dice el versículo 20, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda. O sea, morimos una sola vez, pero después que resucitemos, no morimos más como Cristo. Si Cristo es la primicia, como Cristo resucitó, así resucitaremos nosotros. De la misma manera,
con un mismo cuerpo glorificado, que también vamos a ver más adelante. Si Cristo es la primicia, si usted tiene una mata de mango, los primeros mangos, el primer mango es Cristo, lo que viene después es mango también, ahí no hay ni otra fruta. Así somos nosotros también, seremos tal como es nuestro hermano, como somos coherederos con Cristo, nosotros seremos. Entonces, la muerte segunda no tendrá poder sobre nosotros. Luego el versículo 27 y 28, para cerrar, dice, porque Dios ha puesto, esto parece un trabalengua, ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. 28. Cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Gloria al Señor. Esta es una palabra poderosa. Pablo quiere, en principio, que tengamos bien la jerarquía de esta nueva creación, cuando todos los enemigos estén vencidos, una creación libre de la muerte. La sujeción de todas las cosas se lleva a cabo por medio de el primogénito de todos los muertos, que es Cristo, la primicia. Entonces el Hijo, cuando consume toda su tarea, la tarea divina, contemplará entonces el mundo que está completamente subordinado a él. No habrá otra autoridad, no la habrá. No habrá otro poder, no habrá otro dominio que el Señor, pero todo estará sujeto a él, bajo su dominio, pero él habrá establecido un reino, pero un reino que no es independiente. Un reino que él lo vino a construir, lo que hablamos ahorita, por obediencia al Padre, como hemos visto en todos estos días. Sino que él cumplió la misión que le fue encomendada y eso es lo que tenía que hacer. Entonces es natural que cuando cumple esa misión regrese a casa una vez consumada la misión y haga entrega al Padre del reino que le encomendó y sea una entrega victoriosa a Dios y Padre. Entonces la sujeción, en este caso del Hijo, la obediencia y sujeción del Hijo al Padre, esto de ninguna manera supone que haya perdido la jerarquía. Jesús siempre es Dios, Jesús es Dios. Negarlo es una apostasía total. Entonces no implica esto que Él entregue todas las cosas al Padre, esto no implica que Él va a dejar de ser el mediador de toda la creación, porque es una obra que le corresponde a Él como verbo desde el principio de los tiempos. Ni limitará su función que tiene ahora, como dice en hebreo, como es rey, sacerdote de todos nosotros, que nos da libre acceso a través de él al Señor. Dice que él es rey y sacerdote por la orden de Melquisedec, ni tampoco le quitará un ápice del triunfo de ese que no escatimó ser Dios para una vez venir, encarnarse y hacerse hombre y hombre sujeto a la voluntad del Padre. Se establecerá entonces la debida jerarquía según ese misterio de la Trinidad. Todas las cosas que no son reveladas pertenecen al Padre. Y todo esto dentro de un orden que dice al final, maravilloso para cerrar este pasaje, Dios será todo en todos. Ya no habrá obstáculo, el mal será quitado para siempre y Dios será todo en todos. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Vamos a hacer una breve oración pero poderosa para cerrar, pidiéndole al Señor que todo lo que vino a instruirnos en su palabra haga ese proceso en cada uno de nosotros. Padre, te damos infinitas gracias, Señor maravilloso. Padre, tenemos en nuestro corazón la certeza de que vendrás por nosotros, vendrás por tu novia, vendrás por la iglesia, Padre Santo. Nosotros estamos obedientes, Señor, cumpliendo la tarea de llevar el Evangelio a todas aquellas criaturas de la tierra. Señor, es nuestra gran comisión, nuestra gran tarea, Señor, y velando y orando, Señor, hasta que venga tú en gran poder y gloria, Padre, para irnos contigo, Señor, a un reino eterno. Nos promete, Señor, la eternidad, Padre Santo. Y nosotros estamos agradecidos, Señor, porque no lo merecemos. Todo lo que tú das, Señor, a nosotros, todo, absolutamente todo esto por tu infinita y maravillosa gracia, Señor. No somos dignos de nada, Señor, pero tu gracia y tu amor es tan supremo que nos bendices todos los días y nos prometes bendición, Señor. Tenemos, Señor, entonces nuestra bendita y gran esperanza. Esa es nuestra esperanza, Señor, que es tu retorno, Padre Santo. Padre, te pido por la vida de todos aquellos, Señor,
que aún no te reconocen, Padre, para que lleguen a tus pies, Padre, y confiesen con su boca que tú eres el único Señor. Tú eres el suficiente Salvador, Señor. Dentro de tus manos estaremos seguros, Señor, y tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque así lo dice tu palabra. Señor, permite que este mensaje llegue hasta donde tenga que llegar, que no exista estorbo para esto, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que queremos llevar para bendecir a todos los términos de la tierra. Padre, gracias de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis queridos amigos, nos vemos de nuevo la próxima semana con la siguiente parte de este maravilloso estudio de la resurrección de Cristo, un hecho central, columna vertebral de nuestra fe cristiana. Dios los bendiga, Dios los guarde.